Shutterstock Music. Shutterstock Music. Hola a todos, mi nombre es Ismael y esto es Escenomanía. Hoy os he preparado un tutorial sobre cómo hacer dunas de arena para vuestros juegos ambientados en el desierto. A priori puede parecer algo muy sencillito de hacer, porque realmente en términos de juego pues no deja de ser una colina, pero a la hora de su fabricación tiene cierto grado de dificultad, sobre todo si queremos dotarlas de cierto realismo. Nos vamos a encontrar con diferentes problemas, como son la textura, dar una textura adecuada, el color del desierto es algo muy difícil de conseguir, el grado de inclinación para que nuestras miniaturas tengan cierta estabilidad también es algo muy importante, pero lo más importante de todo va a ser la jugabilidad. Así que nada, vamos a intentar resolver todos estos problemas a lo largo del vídeo y sin más entretenernos, vamos a ello. Aquí tenemos tres modelos diferentes de dunas en el que podemos apreciar perfectamente la dirección del viento. Por ejemplo, pues vendría más o menos así, ¿veis? Por aquí, así, ¿vale? Vamos a verlas por separado para poder apreciar mejor los detalles. Retiramos una, ahora esta otra y nos quedamos con esta como ejemplo, ¿vale? Bien, veamos ahora esta pieza con más detenimiento. Esta zona de aquí sería la zona donde azota más el aire, ¿veis? Y yo he elegido que sea pues la zona más sombreada. En contraste tenemos esta otra zona que tiene una pendiente mucho más brusca y es donde incide más el sol, por eso está más iluminada. Y tenemos la cresta que nos hace diferenciar ambas partes. Bien, vamos a probar ahora la estabilidad de nuestras miniaturas. Probaremos primero con un vehículo, por ejemplo colocándolo aquí, como veis, perfectamente aguanta, aquí también, subiendo. Probaremos ahora con un vehículo un poquito más grande, en este caso un tanque. ¿Veis? Subiendo lo que es la duna, queda genial. Siguiendo la cresta, incluso bajando por la zona más escarpada. Bueno, lo retiramos y vamos a probar ahora con infantería. En este caso, miniaturas de 28 milímetros. Cualquier punto que las pongamos, como veis, están estables, no se caen. Eso es debido a que el grado de inclinación es el adecuado. Ahora vamos a poner las tres piezas por la zona sombreada para que veáis cómo queda el efecto. Así, más o menos, siguiendo una forma un poco con lógica. Como veis, el acabado del conjunto es muy bello. Así que ahora vamos a ver paso a paso cómo lo hemos hecho. Vamos a comenzar con el baseado. Como siempre, hemos utilizado un DM de 3 milímetros de espesor al que hemos biselado el borde a 45 grados. También hemos cortado de forma alargada la plancha de manera que tenga curvas elegantes y estilosas. Usando esta pieza como plantilla, hemos cortado también dos piezas exactamente iguales pero en poliestireno extrusionado de 3 centímetros de espesor. La verdad es que se podría hacer con una plancha un poquito más gruesa todo el trabajo, pero ahora mismo no tenía ninguna mano y he decidido aprovechar estas que tenía sueltas, ¿vale? Así que vamos a hacerlo en dos piezas. Vamos a comenzar encolando la pieza de poliestireno sobre el DM. Como siempre, utilizaremos cola blanca o PVA, como lo queréis llamar. Hay que ser bastante generosos, así que echamos con el bote y simplemente con una brocha extendemos bien por toda la superficie. Una vez que tengamos extendida toda la cola, solo tenemos que colocar la pieza de poliestireno y presionar. Y recordad que tardará por lo menos 24 horas en fraguar el pegamento, así que procurad no tocarlo mucho hasta que no se haya quedado bien seco, ¿vale? Ahora vamos a encolar la segunda capa de poliestireno. Aplicaremos el pegamento solo por el centro. Veréis, esto tiene una explicación muy sencilla. Cuando queramos tallar el perímetro, bien con una cortadora de hilo caliente o con un cúter, nos encontraremos con el problema de que la cola, al secar, nos hará resistencia. Eso quiere decir, por ejemplo, que la cortadora de hilo caliente pues no cortará bien y además puede que se nos parta el hilo. Para ello, y en prevención, vamos solo a encolar el centro de manera que luego nos cueste muchísimo menos el tallado de la pieza.
Shutterstock Music. Shutterstock Music. Ya tenemos todo encolado. Ahora vamos a dibujar lo que sería la línea de la cresta, de manera que nos sirva pues de guía a la hora del tallado. Shutterstock Music. Trataremos de dibujarla cerca de uno de los bordes. Así, al tallar, una de las dos partes nos quedará con mayor inclinación que la otra. De esta manera conseguimos el efecto de arena movida por el viento, dejando el lado más suave a favor del viento. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Para el tallado del poliestireno vamos a utilizar una cortadora Prosor. Shutterstock Music. Y ayudándonos del DM, vamos a utilizarlo como si fuese una plantilla para ir dando la forma básica a nuestra duna. Aquí ya tenemos una estructura básica. Ahora vamos a intentar tallar los laterales. Este lado le dejaremos como está, que es el lado con más pendiente, y este otro lo vamos a ir rebajando hasta la línea de la cresta. Vamos a utilizar para ello un cúter. La verdad es que esto sería muchísimo más rápido si utilizásemos una sierra de hilo caliente manual, pero ahora mismo no tengo ninguna, así que para salir del paso pues lo tallaremos a la vieja usanza con un cúter. Shutterstock Music. Una vez que hayamos acabado con el tallado, vamos a suavizar todas las líneas con un taco de lija, de manera que podamos quitar cualquier rebaba o cualquier imperfección que nos haya quedado anteriormente. Aquí tenemos ya dos modelos completamente diferentes ya tallados. Este, por ejemplo, es un poquito más bajo y con inclinaciones más suaves. Antes de seguir, haremos una serie de comprobaciones con la estabilidad de nuestras miniaturas utilizando un modelo. Lo pondremos en diferentes lugares, viendo así su estabilidad y sobre todo, lo que es muy importante, la jugabilidad de la pieza. ¿Veis? Por ejemplo, si lo pongo aquí, el cañón del tanque nos pegaría en el suelo. La solución sería rebajar un poquito más en altura para darle menos pendiente. Estas son una serie de rectificaciones que tendremos que hacer en el tallado si queremos que sea una pieza totalmente funcional. Shutterstock Music. Vamos a practicar también un alisado a toda la pieza utilizando pasta tapajuntas o aguaplast, como lo queráis llamar, de manera que quitemos cualquier coquera que haya quedado y tapemos cualquier junta. Shutterstock Music. Y llegamos al apartado del texturizado. Aquí tenemos ya una pieza preparada y vamos a utilizar como única materia arena de playa, que tiene un grano muy fino y nos va a venir de perlas para imitar la arena del desierto. Como siempre, vamos a aplicar cola blanca a toda la superficie y vamos a espolvorear la arena de playa. Shutterstock Music. Shutterstock Music. En cuanto haya secado, vamos a aplicar una segunda capa de arena para darle mayor volumen. Shutterstock Music. La vamos a fijar con una mezcla al 50% de agua y cola blanca. Y antes de que seque esta mezcla, volveremos a espolvorear otra vez la arena por encima.
Finalmente volvemos a aplicar esta mezcla para que quede fijado cualquier granito de arena que se haya quedado suelto y de paso que no chupe tanta pintura. Y llegamos por fin al último paso, la pintura. Shutterstock Music. Empecé imprimando la pieza con un color acrílico siena natural a brocha. Acto seguido le vamos a aerografiar una capa base con el color marrón bichos de Game Color. Shutterstock Music. Ahora vamos a comenzar con los degradados. Iremos subiendo la luz hacia tonos ocres más anaranjados. Para ello vamos a utilizar un marrón anaranjado de Model Color. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Vamos a pasar ahora a un tercer color. Esta vez abandonamos los colores oxidados anaranjados y nos pasamos a los colores ocres más amarillentos. En esta ocasión un Desert Yellow de Model Color. Lo vamos a aplicar principalmente en la zona de la ladera donde más incide la luz. En la otra parte, que es más sombría, lo iremos difuminando de manera que se funda con los colores más anaranjados. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Marcaremos un poquito más las sombras con un siena tostada de Modeler y volveremos a aplicar todos los colores anaranjados a la zona sombría para conseguir así un degradado más progresivo. Después aplicaremos a todo un lavado con marrón bichos muy diluido en agua, así unificaremos todos los tonos. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Una vez que ya está seco, más o menos esto quedaría así, ¿vale? Muy chulo. Ahora vamos a intentar iluminar la zona de la cresta. Vamos a utilizar un tonito un poquito más claro, como es una arena oscura, también de Model Color. Y con el aerógrafo vamos a intentar iluminarlo, pero no en exceso, ¿vale? De lo que se trata es de seguir la línea de la cresta e ir difuminando un poquito nada más. Que separe un poquito la zona iluminada de la zona oscura. Shutterstock Music. Vamos a hacer lo mismo con esta otra. Veis que es muy sencillito. Y difumino un poquitito nada más por esta zona de aquí para que funda un poquito con los colores más iluminados. Shutterstock Music. El último paso se trata de marcar un poquito la textura de la arena. Para ello vamos a utilizar un pincel seco con un color arena clara de Model Color. Shutterstock Music. Y lo daremos a parches
más o menos en zonas pues donde puede incidir un poquito más la luz. Tampoco en exceso porque si no taparíamos el color de abajo, ¿vale? Shutterstock Music. Shutterstock Music. Y este es el acabado final. Unas dunas al atardecer, por su color anaranjado. Como veis ha quedado muy realista y espero que os haya gustado. Así que nada, ya sabéis, como en otras ocasiones, dadme un like, suscribiros y dejadme vuestros comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.